Bueno, Paco, fabulosa tu conferencia, como todas las que te grabo. Doy fe de lo que dice de Dinamarca, que voy muy frecuentemente, está allí mi hija y mis nietas. Allí no hay una botella de plástico. Cuando ha llegado Paco, digo, Paco, te dejo una botella de plástico. Y dice, eso es. Bueno, os lo he advertido, nos va a poner mal cuerpo. Esta noche, si conciliáis el sueño, ya veremos. Me voy a hacer la competencia a mí mismo. Como organizo estas conferencias y organizo la de los jueves en el Ágora, mañana sí que nos van a poner buen cuerpo, porque nos va a hablar un súper oncólogo, Alberto Caña, nos va a hablar de cáncer e inteligencia artificial, que nos va a dar muy buenas noticias. Estáis todos invitados, mañana jueves a las 6. Os da tiempo a llegar a casa, dormir un poco y volver. Y bueno, pues alguna pregunta, levantáis la mano y os acerco el micro. ¿No tenéis preguntas? ¿En un tema tan importante como este? Buenas tardes. Gracias por la conferencia. ¿Qué pasa con la silicona? Bueno, la silicona es la bioquímica del silicio en lugar de la bioquímica del carbono. En opinión del Grupo de Trabajo de Medicina Medioambiental de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, es lo mismo. Es decir, lleva los mismos aditivos para tener las mismas propiedades. ¿El resultado de eso qué es? Que los aditivos químicos que hacen que la silicona sea más blanda, más dura, que se resista a la temperatura, que no... Todo ese tipo de aditivos que se ponen son lo que tiene efecto disruptor endocrino y por lo tanto estamos en una situación parecida. Es cierto que yo no conozco todavía estudios donde analicen la presencia de microsiliconas, pero sí que sé y he leído y me he formado en que sí que tienen los mismos aditivos, con lo cual, pues Pepe y José. A ver, ¿las bolsitas de las infusiones también tienen microplásticos? Si cualquier papel, lo ponemos en agua hirviendo, ¿qué le pasa al papel? Que se deshace, que pierde. Se deshace. Y si la bolsita no se deshace, ¿por qué será? Porque no es papel solo. Usted misma se ha respondido. Pues ya está. Entonces es conveniente desechar todas las frideras que tenemos. Hay que comprarse la bolica esa metálica, poner ahí la infusión y ponerte por eso, igual que todos esos remedios, también podemos coger y filtrar y ponerlas en eso. Claro, exactamente. Y es conveniente entonces desechar todas las cucharas de silicona, estas modernas, y las frideras y todo esto fuera. Metálicas, todo metálico o de madera. Y las sartenes que las llevan... sartenes de acero inoxidable y el que se quiera o hierro gastar fundido, una pasta, ¿no? De titanio, el que se quiera gastar una pasta, pero de acero inoxidable vale perfectamente, ¿no? Bueno, yo hace ya tiempo que cambié las sartenes de mi casa y las de mis hijas y son todas de acero inoxidable. Muchas gracias por la conferencia que nos ha dado, porque además es simpático y guapo. Hombre, lo de guapo, ya hoy no voy a cenar. Bueno, mientras os pensáis otra pregunta, mirad, el miércoles que viene va a venir Julio Carballo, que es médico, jubilado ya, y nos va a dar la conferencia Cuando en Afganistán había esperanza, experiencia, vivencia y mujer afgana. Él ha estado en Afganistán en operaciones de alto riesgo, me contaba en otra conferencia que le grabé, yo es que me dedico a esto, y contaba que cuando iban en helicóptero a atender a alguna mujer que el marido le había echado ácido en la cara, se tenían que sentar encima de unas chapas en el helicóptero porque les disparaban desde abajo, dice, porque si no nos atravesaban. ¿Otra pregunta? Sí, había allí. Aquí también, sí. Buenas tardes. Hola. Bueno, hemos visto los mecanismos por los que esos microplásticos podrían llegar a nuestro organismo, ¿no? Sí. Y mi pregunta es, una vez que ya están allí, ¿sabemos qué se puede hacer para ir degradándolos, eliminándolos o librándolos de ellos de alguna forma? Por desgracia, la única forma hasta ahora conocida es que la madre en el embarazo se lo pase a su bebé. No hay otras formas de eliminación conocida, por desgracia, ¿no? Entonces es muy desesperante el asunto y sobre todo falta muchísima información. Vale, gracias.
La diferencia en cuanto al rastro que dejan los acércate. plásticos en general, comparándolos, cuando se dejan tirados que rueden por ahí, y quemarlos, ¿qué es peor? El problema de quemarlos tiene dos problemas. Uno es que genera un compuesto muy peligroso que se llaman dioxinas, ¿no? Y eso es un problema porque eso es un cancerígeno directo y si respiran mucha cantidad es como cianuro, o sea, eso te mata. Pero además la combustión incompleta, es decir, si tú a un montón de ropa le prendes fuego, fatal. ¿Por qué? Porque además ese humo, ese aire caliente, suelta microfibras que se van, no se quema completo. Sí que es cierto que algunos países punteros han desarrollado sistemas cerrados de incineración, que es una cosa carísima, con lo que luego calientan. Al lado de la ópera de Copenhague hay uno, o sea, queman todo y no tienen salida fuera, no sale nada fuera, todo es interior. Y entonces si no sueltan nada fuera y lo queman todo el 100%, sería muy buen sistema, pero hoy por hoy estamos lejísimos de conseguir eso. Ojalá, podría ser una solución, pero es una solución muy cara y es una solución que requeriría, yo creo que mi idea es lo que se llaman las soluciones corriente arriba, o sea, no es qué hacemos con el plástico porque vamos a seguir usándolo, pues vamos a no usarlo, ¿no? Vamos a que cada vez la carga sea menor, ¿no? Y esto lo podríamos dejar para el que ya está, y que ya está, que ya no tiene solución, pero es muy complicado, ¿no? Desde luego prenderle fuego y que salga eso en la parcela de uno y quemar los plásticos es llenar la atmósfera de microfibras y de dioxinas, o sea, eso es fatal. Yo te quería preguntar, Paco, tengo entendido que si ponemos en un recipiente plástico comida caliente o en un recipiente plástico lo metemos al microondas, el trasvase de microplásticos es mucho mayor. Correcto. Creo que es algo que también tenemos que tener muy en cuenta. El aplicar calor al contacto, a la transferencia de sustancias de una cosa a otra, multiplica muchas veces por 1000 la transferencia. Es decir, el otro día justo me lo preguntaban, no es lo mismo un yogur que está conservado en frío en contacto con el plástico, que no es que sea bueno, habría que tomar el yogur en base de cristal, que calentar una pizza en el microondas, en la caja, no sé si me explico, o en un tupper. Quiero decir, nunca aplicar calor a un plástico, porque si aplicamos calor a un plástico, potenciamos la transferencia de sustancias tóxicas. Eso es radical y es muy buena apreciación. Bueno, agradecer, un segundito, agradecer a la Delegación de Cultura que nos deja el Salón de Actos, a su delegado, a Diego, que dice que está encantado de que el Salón de Actos se le llene los miércoles, y agradecer a la Junta Directiva, flamante Junta Directiva del barrio, de la Asociación de Vecinos Polígono San Antón, a su presidente Jesús Ortega, a los demás miembros, que este ciclo de conferencias se está haciendo gracias a ellos y bueno, y seguiremos con el sexto ciclo de Hacemos Barrio, lo vamos a hacer aquí íntegro, ¿vale? Más preguntas. Bueno, Paco, como siempre, muchísimas gracias y voy directa. A ver, tengo varias, pero van a ser muy una y concretas. cortita, porque tú cuando coges el micro tienes mucho peligro. No, a ver. Esto es casi un... Bueno, primero, casi veo normal que al final, aunque no haya muchas investigaciones que así lo refuten, esos microplásticos lleguen al cerebro, porque esto es como una especie de cáncer que hay metástasis por todo el organismo. Lo raro sería que no llegara al cerebro, entonces casi lo veo normal, a pesar de la barrera hematocefálica. A ver, un oxímoron casi. ¿Por qué? Teniendo ya tanto conocimiento y, por tanto, los primeros que tendrían que tener ese conocimiento serían las autoridades sanitarias, ¿cómo se permite todavía materiales sintéticos en los hospitales y en los centros de salud y en todos los centros sanitarios, que son los primeros garantes de nuestra salud y los primeros que tendrían que vigilar esos temas? Muy fácil, porque no hay alternativa ahora mismo. Yeah. Ahora mismo no hay alternativa. Así de sencillo. Entonces estamos hablando de algo que sencillamente cuando se invente algo más fácil,
pues supongo que se hará, pero ahora mismo es que no hay alternativa. Ya. Vale, y la Creo última... que por alusiones te van a contestar ahora mismo. Y la última, vamos a ver, sobre todo el gran peligro, aunque está muy de moda, de los tatuajes. Los tatuajes, la composición, que obviamente son tinturas químicas, no es henna, no solamente esos pigmentos, el peligro de microplásticos y de plásticos, sino además de materiales pesados. Y la gente es ahora furor y es que te lo estás inyectando directamente en el organismo. Claro. Gracias. Además es un negocio doble, ¿no? Hacerte el tatuaje y luego arrepentirte y quitártelo, que te cobran 10 veces más. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería decir que este año, con motivo del 130 aniversario del Colegio de Médicos, hicimos una exposición de instrumental antiguo en unas vitrinas. Y había una vitrina que titulamos Antes del plástico, en la que estaban todos los aditamentos quirúrgicos envueltos en papel, en cristal, en cartón, en materiales antiguos. Y fue una de las vitrinas de esa exposición que causó más impacto porque hoy todo se hace en plástico. O sea, que ya estaba inventado antes cómo se envasaban esas cosas, el algodón, todo eso. Y eso ha desaparecido por los costos o por lo que sea. Pues como dice el doctor Tomás Sevilla, yo que soy hijo de un practicante, y yo he visto a mi padre ir por las casas poniendo inyecciones con un estuchito metálico, con una jeringa de cristal, con agujas metálicas, poniendo un algodón con alcohol, hirviéndolo y poniendo las inyecciones. Que yo sepa, no tenía una tasa de infección distinta a la que hay hoy en día de acceso. Yo que soy practicante también, 10 años de practicante de pueblo, también al principio hervía y sí había más infecciones. Bueno. Bastantes más. Bueno, pues entonces es que no hay plan B. Hola. Hola. Bueno, enhorabuena por la charla, es muy interesante. Gracias. Vamos a ver. Resulta que hoy día en el mundo somos ya casi 9.000 millones de personas y la explosión del uso de los plásticos es prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, sí. Donde la población era muchísimo menor. Por poner un ejemplo, el uso de las fibras sintéticas, los poliésteres, las poliamidas y todo esto, es prácticamente lo que llevamos todos puestos. Todos, casi los 9.000 millones de personas que somos. Si eso hubiera que sustituirlo por productos naturales lino, como la lana... Lino y lana. Sí, pero para poder proporcionar vestido a todo el mundo, quizás las superficies que hubiera que plantar de algodón o los rebaños de ovejas que hubiera que utilizar, es que... a lo mejor no es tan sencillo. En el punto en que nos hemos situado ahora mismo... Entiendo la pregunta. ¿Usted sabe cuál es actualmente en España el precio de la lana para esquilar ovejas? Sí. Hay que pagar para que te las esquilen. Es decir, toda esa lana se tira y hay que pagar para que te las... y no se utiliza. O sea que sí que habría lana. Sí que habría lana. El problema es que el plástico es más barato. Hay alternativas. Pero le voy a comentar una cosa. Hay alternativas respecto a la ropa y en cambio, ¿quién no te dice que cuando en la medicina hay alternativas no se siga utilizando lo más barato? Es decir... Normalmente en la medicina se utiliza lo más eficaz, no lo más barato, en general, hasta ahora. Esa es mi experiencia, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es posible que haya leído en algún sitio que la Unión Europea o alguna ley española vaya a prohibir en una fecha determinada las monodosis que se dan en las hamburgueserías? Se supone que a final de 2026 tiene que desaparecer. Sí, es verdad eso, ¿no? Sí. O sea, yo es que lo he leído en algún sitio, pero no me acordaba. Claro. O sea, el ketchup, la mayonesa que le dan en las hamburguesas va a desaparecer. Sí, pero es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que la legislación va muy por detrás y mucho más lento
y siempre con periodos de adaptación para que no se ponga nervioso nadie, que la evidencia científica y por lo tanto el problema que nos planteamos ante esto que tú planteas es, desde que se sabe que una cosa es mala hasta que se prohíbe, ¿quién me compensa a mí por lo que me ha pasado? Nadie denuncia ese tipo de cosas, ¿no? Hace unos años hubo en Francia un caso famoso de una florista, una mujer que tenía una tienda de flores, de flor cortada, ¿no? La flor cortada mayoritarísimamente, aunque el mercado está controlado en Holanda, pero viene normalmente de Colombia, de países hispanoamericanos, donde se utilizan pesticidas que aquí están prohibidos, pero que se fabrican en la Unión Europea, y se los vendemos nosotros a ellos, ¿vale? Y una especie de justicia poética. Esa mujer tenía una hija de 11 años que desarrolló un tipo de leucemia especial, muy poco habitual, y se murió la chiquilla, y que estaba producida por una serie de pesticidas concretos que tenían las flores de esa floristería, y tras años y años y años de juicios ganó el reconocimiento y la indemnización al Estado francés por este tipo de cosas, ¿no? Quiero decir, este tipo de iniciativas, el problema es que como la distancia que hay desde que ocurre algo, de que tú te expones a un riesgo hasta que te pasa algo, que muchas veces es a la siguiente generación. Si tu madre tomó no sé qué y tú, niña de tal, pues no se denuncian, o no se consiguen pruebas suficientes y el resultado es pues eso, que siempre pasa mucho tiempo desde que hay una evidencia de que esto es dañino hasta que se acaba prohibiendo. Está claro, además, que las personas, el ejemplo es del tabaco, o sea, que fíjate si sería sencillo, ¿no? Los intereses económicos que hay detrás de eso. Esta mañana me hacían una entrevista en la radio sobre esta conferencia y me preguntaba la periodista, claro, y los pobres que trabajan en fábricas de agua embotellada se van a quedar en el paro. Digo, pues entonces, según eso, pues vamos a poner estancos en cada esquina, vamos a hacer como en Albacete, que haya tiendas de apuestas, o sea, casas de apuestas cada 5 minutos andando y nada, y que vendamos alcohol a los chiquillos de 5 años, porque pobrecicos, pues se van a quedar, las cooperativas de vino se van a quedar sin trabajo, ¿no? Así que no seamos ridículos. Espera. Esto se está grabando y va luego a la página que os he dicho antes. Buenas tardes. Buenas tardes. Se está hablando de monodosis en alimentación, pero, por ejemplo, monodosis en fármacos. Yo, por ejemplo, tengo ojo seco y utilizo monodosis con el plástico. Pues claro, sí, claro. Pero si no, es que sería una botellita así, o sea, de plástico también. Claro, ahí el problema que tenemos es el siguiente, y es que el tema de la medicina ahí es mucho más complejo porque tenemos que medir riesgo y beneficio, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un medicamento del que tienes que pinchar una aguja, sacar un trozo y ponértelo, esa contaminación que puede ser muchísimo más grave que el riesgo posible del plástico, ¿no? Entonces el problema, como comentábamos antes, es habría que fomentar la investigación hacia envases que no tuvieran carácter plástico. En algunos aspectos las hay, pero mayoritariamente, como se ha comentado, hoy por hoy no tenemos un plan B. Yo no puedo tener una teoría conspiranoica de que hay intereses, de que sí que se sabe cómo solucionar el problema, pero lo que la industria no quiere que sepas, todo ese tipo de historias no me las creo mucho, porque creo que si en un momento dado alguien tuviera disponibilidad de comercializar eso a un precio mínimamente razonable, porque lo que no podemos es quebrar el sistema, pues lo haría, ¿no? Aunque se fuera por su ánimo de lucro propio, pero lo haría. El resultado de eso, ¿qué es? Que hoy en día ese es un problema. Yo uso también gotitas. Y claro, tienes el envase grande y la monodosis para cuando te vas de viaje. Pues cuando estés en casa usa el envase grande y cuando te vayas de viaje monodosis, no siempre monodosis, es lo que te puedo decir. Yo durante muchísimos años estuve trabajando también como enfermero en la UBI y allí se utilizaban catéteres, sobre todo el catéter Swankan, que no sé si sigue utilizándose para medir las presiones internas del corazón. Y hace poco en no sé qué autonomía surgió el problema de que se estaban reutilizando
que está súper prohibidísimo. Además, es que eso es meter silicona dentro del mismo corazón, ¿no? No, eso es jugarte la vida, eso no se puede hacer hoy por hoy. Por mucho plástico que lleven, eso no se puede hacer. Oye, hablando de medicamentos, lo que tienes que tomar en cápsulas, ¿las cápsulas son de plástico? De patata. ¿Son de patata? Almidón de patata. Ajá. No, eso no pasa nada. Menos mal. Mira, otra. Antes que has dicho de los pesticidas, sí. Yo no termino de entender que se haya hecho la Unión Europea un acuerdo con Mercosur, que es el mercado sudamericano, que los agricultores dicen que están utilizando pesticidas que aquí en Europa están prohibidos. Eso no se entiende, ¿no? No se entiende, ¿no? Debería de ser. O sea, no hay manera de entenderlo. Los mismos criterios de salud para unos que para otros. De todas formas, el tema del convenio de Mercosur, pues, obviamente no es objeto de esta charla y está tremendamente politizado, yo no entraría en eso, pero que sí que, lógicamente, debemos de exigir la misma rigurosidad para todas las personas humanas. Otra pregunta, ¿qué pasa con el papel de aluminio que tanto solemos utilizar también? Pues que lo usamos al revés, que normalmente dejamos lo brillante por fuera y lo brillante hay que dejarlo por dentro. Porque la capa antiadherente que tiene el otro, esa que está más translúcida, pues eso es plástico. Además, tú siempre si no se te pegaría uno con otro. Tú siempre has defendido productos de proximidad. Siempre. Y lo de traernos las piñas de Brasil, pues... Bueno, yo soy contrario a la pena de muerte, pero la pizza con piña, eso no tiene perdón de Dios. Bueno, mirad, os voy a insistir de nuevo en la conferencia de mañana, que también la organizo yo y estoy muy orgulloso de la de mañana, porque el otro día en un telediario de Pepa Bueno en máxima audiencia veo que Alberto Caña lo estaban entrevistando porque había puesto en marcha la inteligencia artificial para descubrir nuevas terapias con el cáncer. Sí. Os leo, estáis todos invitados mañana, 6 de la tarde en el Ágora. Alberto Caña, oncólogo, dirige... Me he graduado hoy la vista para ponerme otras gafas. Dirige la unidad de terapias experimentales del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y dirige la unidad de biofísica computacional de la Complutense. Tiene la cátedra de oncología de precisión de la Universidad CEU San Pablo. O sea, mañana estáis todos invitados también y estáis como para llenar aquello. Sí, también se graban. Esas las grabo y las pongo en una página que se llama hacemosbarrio.es. Bueno, pues espero que cuando vayáis a un bar pidáis una jarra de agua, por favor. Con eso me conformo. Muchas gracias.